Hola y bienvenido a Delca Videography. Yo soy Javier y seré la persona quien te va a guiar a través del proceso de construcción de este logotipo construido con la inicial D. Si te gustan este tipo de tutoriales, entonces apóyame con tu like. También te sugiero suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Aunque también considera hacerte miembro del canal. La información la encuentras en la caja de descripción. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes hacerlo escribiéndome en los comentarios. Me gustaría conocer tu opinión. Vamos a comenzar con este diseño. Lo primero es crear un documento, pero antes que nada es configurar el archivo. ¿Qué vamos a hacer para esta ocasión? Lo primero es activar líneas guía, objetos y página para encajar nuestros objetos acá. También vamos a cambiar la distancia de duplicación de desplazamiento a 0 y esta distancia de desplazamiento normal a 6 milímetros. Vamos a mantener las líneas guías y la regla visibles y activamos de una vez las siguientes ventanas acoplables. Vamos entonces a activar esquinas y también vamos a ir a activar en objetos el menú de objetos. Significa que aquí los tendremos a mano derecha cuando los vayamos a utilizar. Perfecto, una vez que hayamos configurado el proyecto, vamos entonces a comenzar con su desarrollo o con la estructura del logo. Comenzamos creando un rectángulo con Shift y Control presionado desde el centro acá hacia afuera para que quede un cuadrado perfecto, y con el candado activado vamos a darle un valor de 80 para que tenga todos sus lados iguales. Entonces tenemos algo de 80 por 80. Luego activamos la herramienta de elipse con F7 y desde este mismo centro con Shift y Control presionado vamos a tropezarnos ya sea lateralmente o hacia arriba con el cuadrado, es decir, que esté inscrito en el cuadrado y que también va a tener un diámetro de 80 porque coincide. Ahora con este seleccionado, con el círculo, vamos a crear un contorno que lo desplegamos de este menú y simplemente vamos a hacer 3 repeticiones a 9,5 milímetros de distancia para obtener esta figura. Cuando ya la tengamos lista, simplemente vamos a romper el efecto para ya separarlos o desagruparlos y tener cada círculo por separado. Entonces tendremos uno de 80, uno de 61, uno de 42 y uno de 23. Posteriormente vamos a crear otro círculo perfecto con Shift y Control por aquí afuera que va a tener un diámetro de 27. Este básicamente es para el redondeo que vamos a tener justamente aquí en estas dos esquinas y no los hago directamente con redondeo de la esquina porque necesito el círculo para hacer e integrarlo con el diseño que tenemos aquí como una M a la izquierda. Entonces para ubicarlo justamente en esta esquina superior izquierda del cuadrado es muy sencillo. Selecciono el círculo, luego selecciono el cuadrado. Ahora un atajo es decirle top para que se alinee a la parte de arriba y left con la L para que se alinee a la parte izquierda. Y básicamente duplico con control de esto. Ahora el duplicado que está seleccionado lo utilizo para también seleccionar este cuadrado y el atajo va a ser B de burro o bottom, que es fondo, para llevarlo justamente hacia abajo. Entonces también son atajos importantes al momento de crear estas cosas y ensamblarlas. Bien, ahora estando en este punto vamos a crear un contorno de estos círculos hacia abajo. Vamos a decirle que quiero solamente uno y que sea también de 9,5. Básicamente lo mismo para este, uno de 9,5 y ya está. Los vamos a separar con control K para mantener ya esta configuración y miren pues que en este caso tenemos esta parte de la estructura. Ahora vamos a crear unas líneas guía. Vamos a crear primero unas que sean verticales de la regla vertical, simplemente con clic sostenido arrastramos la línea de referencia y la llevamos aquí al cuadrante. Luego vamos a duplicarla con control D y la desplazamos una vez hacia la izquierda, es decir 6 milímetros porque este es nuestro valor inicial. Luego vamos a utilizar una horizontal que llevamos acá al cuadrante
a este otro cuadrante para que sepamos dónde está el centro. Esto nos va a servir para lo siguiente. Voy a hacer un zoom acá porque quiero ya integrar estos dos círculos para comenzar ya a hacer mi figura principal o más compleja. Entonces lo primero es que voy a utilizar la herramienta de manos libres para hacer una línea que vaya desde esta intersección hasta la tangente de este círculo. Mírenlo acá. Por eso es importante mantener activado objetos, encajar en objetos. Y hacemos exactamente lo mismo desde este nodo hasta esta tangencia. Por eso es importante mantener estos activados. Una vez que estemos acá, necesito conservar digamos este margen de 9,5 que he estado poniendo entre las diferentes capas, y también lo quiero mantener acá. Para hacerlo necesito cerrar esta figura. ¿Y cómo lo hago? Voy a cambiar el origen justamente aquí a la izquierda. Vamos a duplicar esta figura que acabamos de crear y la reflejamos de forma horizontal, y tenemos un rombo con esta característica. Lo seleccionamos todo y lo vamos a combinar. Vamos a la herramienta de forma para cerrar estos nodos que tenemos acá inicialmente. Vamos a juntarlos y a juntarlos. Entonces ya tenemos un rombo que cumple con las características que yo necesito porque cerré la figura. Ahora voy a crear un contorno interno de 9,5 en este sentido y voy a hacerlo solamente de 1 y aquí 9,5 para que quedemos claros. Ya está. Recuerden que estamos hablando de esta distancia, no de esta de acá, para que sepamos por qué lo estamos haciendo de esta forma. Ahora lo separo y voy a hacer como si fuera una ingeniería inversa. Vuelvo a desprenderme de todo lo que hice, lo voy a eliminar, todo esto lo voy a eliminar, eso también, incluso esta, porque me interesa una de estas nada más. Esta la voy a estirar hasta que crezca y supere este círculo. ¿De acuerdo? Y básicamente voy a hacer lo mismo, voy a reflejar esto acá abajo, duplico y lo reflejo verticalmente para obtener esta figura. Y vieron por dónde quiero ir. Quiero cerciorarme que voy a tener este camino, que es el dibujo que quiero desarrollar. Ahora voy a hacer un poco de limpieza del diseño. Entonces selecciono, por ejemplo, ese círculo grande y lo que voy a hacer es que voy a irlo cerrando. Entonces aquí de cuadrante a cuadrante esto lo invierto para que quede así. Y básicamente hago lo mismo con las demás. Vamos a hacer lo mismo. Aquí los tengo que invertir. Y lo mismo con el último. Y obtengo ya esta figura. Cuando estemos acá, vamos a utilizar la herramienta de manos libres o F5 para cerrar estas líneas, ¿cierto? Entonces van a ir, por ejemplo, desde este nodo hasta el cuadrante. Desde el nodo, aquí sí va a ir hasta el interior. Luego, desde este nodo hacia el interior, es decir, que sobrepase la línea desde este cuadrante hacia el interior. Luego, desde este cuadrante hacia el interior. Y este desde el cuadrante hasta el cuadrante. Y básicamente ya por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Activamos la herramienta de objetos y aquí en objetos, en el rectángulo que tengo seleccionado, lo oculto. Porque aquí es donde voy a ir también cerrando esta figura desde este nodo a este cuadrante y desde este cuadrante a este otro cuadrante. Y obtengo esto a grosso modo. Aquí ya estamos terminando parte de esta primera etapa. ¿Qué me falta? También ir cerrando estos de acá, precisamente por eso lo necesitaba así completos. Y en ese sentido vamos a hacer lo siguiente. Este está en 90 y es correcto, y este lo vamos a llevar a 225. Y este de acá va a estar en 135 grados y 270 grados. Para que coincida con estas de acá. Y las chiquitas, que son los círculos pequeños, vamos a llevarlo de cuadrante y aquí al nodo. Este que quede abierto. Y lo mismo con el de acá. Vamos a llevar este al nodo y aquí al cuadrante. Entonces miren que ya tenemos estas figuras que estamos buscando. Y aquí hemos terminado esta primera etapa. Recuerda que si quieres convertirte en todo un maestro del diseño gráfico y audiovisual, pues
puedes tomar mi curso maestro desde Udemy haciendo clic en la tarjeta que aparece aquí arriba a mano derecha o usando el cupón que aparece en la caja de descripción justo debajo de este tutorial. Ahora nos queda solamente unas líneas o unos trazos por hacer. ¿Cuáles son? Vamos a utilizar también la herramienta de manos libres y vamos a utilizar el primer punto desde este nodo, que es como la parte donde terminó este arco, y lo llevamos hasta el punto medio. Aquí vamos a mirar dónde está este centro y ya está. Activamos la herramienta de forma y la convertimos de línea curva, pues de línea recta a línea curva, y la vamos a estirar un poquito por acá para luego seleccionar los puntos de control que coincidan exactamente con la línea horizontal. Y en este caso también lo hacemos coincidir como con el ángulo de esta misma línea para que sea tangencial y cumpla como con esta función de forma que está sincrónica y armónica. Voy a aprovechar esta curva y la voy a duplicar, la voy a reflejar en este caso verticalmente, y este punto inferior me lo llevo para hacerlo coincidir con el de este otro nodo, y ahora sí completamos el esqueleto. ¿Qué pasa? ¿Te está gustando el video y estás aprendiendo algo nuevo? Entonces suscríbete y activa la campanita. Continuemos. Ahora la segunda etapa va a ser la generación o la creación de las regiones. Y para esto utilizamos la herramienta de relleno inteligente. Una región va a ser esta, miren, la otra es esta y la otra es esta. Y básicamente el resto de las líneas ya puedo venir acá en nuestro árbol y las podemos ocultar. Voy a entonces minimizar acá, y una cosa importante es hacerles pues como una variación como de tonos para entender que estamos hablando de diferentes partes. Estas dos, por ejemplo, que están por debajo, las voy a agrupar, las voy a fusionar, ¿de acuerdo? Y en este sentido voy a hacer algo. Necesito también marcar las sombras. Es muy importante las sombras que va a crear esta de aquí arriba con respecto a la de abajo. Entonces, para eso voy a crear un rectángulo que abarque justamente aquí, es decir, hasta esta línea de referencia que yo tenía, que estaba a 6 del centro, 6 milímetros, y una vez que esté hecha, vamos a seleccionar con Shift lo gris claro y vamos a intersectar, ¿de acuerdo? Entonces intersectamos, ya podemos eliminar esto, y la intersección la vamos a teñir un poquito de un gris más oscuro, pero a esto también le vamos a hacer un tratamiento. Aquí voy a ocultar las líneas estas de referencia, porque yo a estas de acá, estas internas, les voy a hacer una cosa diferente, que básicamente es seleccionar estas de acá, voy a llevarlas un poco hacia atrás y ya es simplemente ajustarlas un poco más al ojo con el ángulo que tenían, para digamos que ver que está incidiendo la sombra en ese sentido. Y básicamente esto es lo que vamos a terminar de hacer con simplemente un ajuste final, que es seleccionar aquí todos los nodos y reducir el número de nodos en cada una de ellas para que simplifiquemos las figuras. Y por último vamos a hacer un redondeo de esta figurita de aquí a 2 milímetros, de este bordecito que estaba acá de 2 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos esta figura completada, y mi recomendación es que para comenzar a hacer los rellenos vamos primero a crear un fondo oscuro. Entonces para hacerlo vamos a ponerlo del tamaño de nuestra página con doble clic en la herramienta rectángulo, vamos a asignarle ese negro y quitémosle el borde para comenzar ya a hacer nuestro relleno y que se vea mejor impactado. Voy a hacer aquí un zoom, voy a bloquear el fondo para no tener que moverlo ni nada, y luego vamos a activar la herramienta de relleno para asignarle los tonos que viste al principio. Comenta y dime si te gusta el contenido de este video. ¿Cambiarías algo o tienes alguna pregunta? Leo todos los comentarios, así que participa aquí abajo. Entonces vamos a seleccionar primero esta que es la gris que está al fondo, y vamos a irnos desde aquí con la línea recta con el control presionado hasta acá, es decir, ocupando todo el ancho de nuestra figura. Y vamos a crear dos colores intermedios con doble clic acá y con doble clic acá. Entonces vámonos para el primero, vamos a abrir esto y vamos a cambiar sRGB por el siguiente código,
FF84 3C de casa y obtenemos este naranja como un amanecer o un atardecer. Luego este segundo, el valor será FF7C8F, que es como un rosa. Este va a tener un tono CC3399, que es como un magenta morado. Y este último vamos a asignarle uno que es 660066, que es un gris, bueno, un morado realmente oscuro. Luego, a estas sombras, que todavía no son sombras, vamos a asignarle un gris al 60%, bueno, o un negro al 60%. Luego vamos a crearle una transparencia, a asignarle una transparencia de tipo multiplicar, ¿de acuerdo? Y estas que están aquí, bueno, primero vamos a separar esto que está acá, porque necesito que estas dos sí estén, digamos, alineadas, o sea que no hay problema, porque voy a afectar la transparencia así, es decir, voy a ir de aquí a allí y miren cómo se ve de bien. Y estas de acá voy a simplemente arrastrar aquí en este sentido, pero con este ángulo, y puedo incluso retrasarme un poquito acá para ver cómo funciona. Y perfecto, hago lo mismo acá abajo, vamos a irnos desde acá hasta acá y con este ángulo lo retraso un poco y ya está. Y miren cómo incide la sombra sobre este plano de abajo. Y por último, esta última figura va a tener el siguiente relleno, que va a estar en este sentido de aquí para acá. En la parte izquierda vamos a darle el siguiente código de color, que será FE227A, y este último será FE5480. Y básicamente seleccionamos todo, lo agrupamos, lo podemos entrar y obtenemos nuestro diseño final.